encontrar todo aquello que hay allí que no te gusta y que nos divide. Bendícenos con la administración de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos ayer, los conceptos hay que definirlos, porque hablamos de unidad y de unidad y de unidad, pero no definimos lo que es unidad. Y lo que me propongo hacer hoy es, en base a unas sentencias que escribí hace como 20 años, ir explicando por definición lo que tenemos que entender como unidad de la iglesia. Porque justamente las diferencias son las que nos separan. Y las diferencias que nos separan, la mayoría son insignificantes. El mundo evangélico, el mundo protestante, tiene matices de diferencias teológicas, pero no son nada del otro mundo, nada que no se pueda uno sentar a discutirla. Por ejemplo, dije una vez en el seminario que los calvinistas y los arminianos nunca se han sentado a discutir con seriedad. Nunca. Yo nunca he visto una discusión seria. Lo que he visto es chisme. Pero que nos sentemos con honestidad, académicamente, con seriedad, a ver cuáles son las diferencias, eso yo nunca lo he visto. De manera que tenemos que partir de la base de que nosotros no somos dueños de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Unidad es aceptar las diferencias entre el fundamento bíblico, que es eterno, y lo cultural y tradicional, que es transitorio. El gran apóstol Pablo usó la figura del cuerpo humano, en donde cada miembro tiene diferentes funciones, sin prescindir del otro. Eso es unidad. Usted se imagina, por ejemplo, al cerebro diciéndole al dedo gordo del pie: no te necesito, dedo gordo, porque además que eres gordo, estás siempre allá abajo. En cambio yo estoy aquí arriba, yo soy quien dirijo esto. Y el dedo gordo le da: bueno, está bien, dirígelo tú solo, pues. Y se va, y se viene de bruces el cuerpo, con cerebro y todo. Porque ese dedito gordo mantiene el equilibrio. Por eso en la antigüedad, cuando querían hacerle maldad a un enemigo, le cortaban el dedo gordo del pie. Le hacían, por supuesto, le arruinaban la vida. Eso es unidad. Una iglesia dividida es un triste espectáculo de contradicción. El logro de la unidad pasa forzosamente por sacrificar lo secundario para fortalecer lo básico. Es decir, en la unidad tiene que haber negociación. Y en una negociación usted no puede entrar a la mesa de negociación diciendo: aquí se hace lo que yo digo, pues entonces, bueno, el otro día, bueno, usted ve, porque si vamos a sentarnos, eso es dando y dando. Yo acepto que tú grites. Bueno, acepta tú alguna otra cosa. Recuerdo en el año 64, cuando se efectuó evangelismo a fondo en Venezuela, un ministro de un concilio dijo que la gente de otro concilio eran la oveja negra del pueblo evangélico. Así, con esa arrogancia. Entonces el presidente del concilio de la oveja negra, no lo voy a mencionar, pero el presidente del concilio, a quien le dijeron oveja negra, dijo: bueno, está bien, como somos ovejas negras, nos salimos de evangelismo a fondo, porque ¿cómo ustedes van a evangelizar con ovejas negras? El problema es que de cada 10 evangelizadores, 7 eran ovejas negras. Entonces el director general de Evangelismo a Fondo
era un hombre muy sabio, y le dijo al concilio que criticó: ustedes van a tener que pedir perdón, ¿saben? Pídanle perdón a las ovejas negras, porque este programa no se va a caer. Entonces, el presidente de un concilio que con mucha arrogancia dijo que los demás eran ovejas negras, tuvo que pedir perdón nacionalmente, porque las ovejas negras se iban a salir. Claro, pues si tú me dices a mí que no te gusto, que bueno, está bien, ¿cuál es el problema? No te gusto, no te gusto. Yo soy así. Si no te gusta, lo que tienes que hacer es, bueno, que no te gusto. Y ya. Y tú verás lo que hace, pero yo no me voy a cambiar para gustarte. Uno no puede, el amor es algo que uno no lo puede mendigar. ¿Tú me quieres? Bueno, si me quieres, me quieres, pero no te voy a dar, no te voy a pagar para que me quieras. Sí, en las negociaciones, en aceptar a los demás, uno tiene que andar con gente que a uno le cae mal. A veces la gente dice: oye, ese me cae mal. ¿Qué significa esto? No sé, me cae mal. Entonces, como te cae mal, no le hablas. ¿Y qué relación hay entre que alguien me caiga mal y yo no debo hablarle? Ninguna. Pero así vamos generando crisis y separación. Eso significa aceptar posturas colaterales dentro de lo esencial. Es decir, si lo que yo estoy discutiendo contigo toca un punto esencial de la fe cristiana, si tú me dices, por ejemplo, bueno, Néstor, es que yo creo que María es corredentora. Allá, un momentico, brother, ahí no podemos ceder. ¿Me entiendes? Porque ese es un punto álgido de la fe cristiana. Ahí no hay nada para mí no hay nada que discutir allí. Yo creo que Jesucristo es suficiente. Nadie es corredentor. Toda la Escritura enseña y establece eso. Es decir, en ese punto no podemos ceder. Pero si tú me dices, bueno, pero es que, ¿sabe? Los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo no pueden hacer esto. Bueno, eso sí lo podemos discutir. En mi iglesia se decía que quien no había recibido el bautismo del Espíritu Santo no puede tener cargos en la iglesia. Yo no sé dónde inventaron eso, pero lo decían. Y eso se creía. Y de algunas personas de la iglesia muy buenas, yo recuerdo que decían: no, él es un hermano muy santo y tal. ¿Pero qué? Bueno, pero que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, porque no habla en lengua. Yo recuerdo que esa persona era un hombre muy santo, una persona muy íntegra, era un anciano, una persona con muy poca formación educativa, pero de un testimonio, de una honestidad, de una santidad fuera de lo común. Y un día estábamos en una reunión, porque él era diácono de la junta directiva, en la época en que los diáconos, ¿sabes?, mandaban mucho, ¿no? Mandaban más que el pastor. Y teníamos un problema con dos mujeres que tenían un lío entre ellas dos, que no se hablaban y se caían hasta golpes. Inclusive teníamos que separarla dentro de la iglesia. Dos mujeres evangélicas, pentecostales, se caían a golpe dentro de la iglesia. Yo tuve una vez que separarla, y cuando la separé hasta yo cogí un trancazo. Y estaban ellas dos en la junta directiva y ninguna cedía. Y eran como las 12 de la noche y estábamos desde las 7 y nada. El pastor desesperado ya no hallaba qué hacer. Ya todos habían hablado. Habíamos aplicado todos los conocimientos que sabíamos y nada. Y entonces el pastor, en el paroxismo de la desesperación, le dice a este hermano, que era a quien nunca le habían dado la palabra: hermano Miguel,
Usted tiene algo que decirle a las hermanitas. Y él dijo, bueno, vamos a orar. Eso fue todo lo que dijo. Se paró y le puso la mano a las dos. Empezaron a llorar las dos, se abrazaron. Yo creo que todavía están abrazadas. Nosotros nos acostumbramos a ver la gente tangencialmente. Conceptos que tenemos. No, él no puede, pero él fue el que resolvió el problema. Porque toda la teología que nos hayan enseñado la agotamos en esa noche. Todo lo que habíamos aprendido en el seminario no sirvió para nada. Toda la experiencia del pastor, que tenía como 30 años, no sirvió. Aquel hermanito dijo, bueno, vamos a orar. Y la oración desencadenó la presencia de Dios. En pro de la unidad debemos aceptar que nuestra iglesia local no debe significar necesariamente el centro de atención, y reconocer sin mezquindad que otras iglesias están haciendo cosas importantes. A la gente le molesta eso. ¿Sabes la iglesia de fulano de tal? Oye, sí, pero bueno, ¿qué? Que te molesta, es todo. Están haciendo cosas buenas. ¿Por qué nos cuesta reconocer que hay pastores que están haciendo cosas buenas, mejores que las que estamos haciendo nosotros? Ayudaremos a establecer la unidad de la iglesia cuando reconozcamos sin rodeo que hay otros que hacen las cosas mejor que nosotros. ¿Escuchó eso? Mejor que nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque saben más, porque tienen más experiencia, por lo que sea, pero lo están haciendo mejor que nosotros, y con humildad tenemos que aprender de ellos. Eso es un factor de unidad. Unidad es aceptar sin titubeo que hay cosas que debemos cambiar. Hay cosas en nuestras congregaciones, en nuestras prácticas y aún en nuestras doctrinas que tenemos que cambiar. Yo soy muy respetuoso de las doctrinas de las congregaciones. Como soy predicador, trato de no meterme en esas cosas porque sé que molestan a la gente. Pero a veces tengo que decirlas porque las hacen notorias, pues. Una vez estaba predicando en una congregación donde las hermanas tienen que ponerse eso que llaman velo. Digo eso que llaman velo porque eso no es velo, pero lo llaman velo. Y una hermana me pregunta en público, delante de todo el mundo, en un estudio que yo estaba dando, ¿qué piensa usted del velo? Por supuesto que yo las veo a ella con su velo, y esa no es mi cultura, no es mi tradición, pero yo no me meto en eso, pues. El que se quiera poner su velo, que se lo ponga. Eso ni me gusta ni me disgusta. ¿Qué piensa usted del velo? Y yo le digo, ¿de cuál velo? Y ella me dice, del velo, de este. Yo le dije, no, hermana, eso no es un velo. Eso es una mantilla española. Y por eso la estamos usando. Eso lo trajeron los españoles con el catolicismo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. El velo de la Biblia no tiene nada que ver con eso que usted tiene puesto. Y les dije, si alguna mujer aquí se pusiera el velo del cual habla la Biblia, a lo mejor se la llevan presa porque creen que está loca. Es decir, tuve que decirles para que se dieran cuenta de lo que estaban pasando. Pero tú llegas a la iglesia, tú eres una mujer y te dicen que tienes que ponerte tu velo, y tú te lo pones y no preguntas nada. Y llega el momento que para ti el velo es tan importante como la sangre de Cristo. Porque no le decimos a la gente justamente la diferencia que hay entre lo esencial y lo colateral.
Yo estaba un poquito apurado porque el pastor con mucha amabilidad me invitó a predicar y ellos creen en su velo y yo no quería embochincharle la iglesia a él. Pero después me llamó el pastor y me dijo, Néstor, ¿tú me puedes escribir esa cuestión que dijiste del velo? Sí, como no, yo te lo mando. Se lo mandé por internet. Ok. No siempre tenemos que ser originales. Si a Dios no le molesta nuestra variedad, ¿por qué nos molesta a nosotros? Si Dios no se molesta y bendice a todas las confesiones religiosas, ¿por qué yo voy a ser más exigente que Dios? Unidad es entender que aunque como iglesia de Cristo nos movemos bajo principios divinos e inmutables, también es cierto que el mundo cambia. Ojo, el mundo cambia y nosotros cambiamos con el mundo, ¿o no? Una de las formas en que se definía a un evangélico en la iglesia en que yo nací era si cargaba su Biblia y su himnario. Ahora, como no hay himnario, no sé cómo hacen, porque ya han dejado de cantar los himnos del himnario. Esas son cosas que van cambiando. Pero ahora la gente tiene Biblias en celulares. Ahora en el celular uno tiene hasta 80 versiones de la Biblia. Abran sus Biblias, prendan sus celulares. ¿Se dan cuenta? Esas cosas van cambiando. ¿Cómo yo voy a detenerme? ¿Cómo yo voy a detener el tiempo para decir, hablan la Biblia todos los hermanos, menos los que tienen celulares? Porque eso no es Biblia. ¿Cómo que no es Biblia? Claro que es Biblia. Es una Biblia electrónica. ¿Y quién dice que la Biblia electrónica no es Biblia? Los hermanos del siglo I no tenían Biblia, porque nadie tenía Biblia. ¿O es que ustedes creen que los hermanos iban a andar con un rollo de pergaminos uno arriba del otro? No. La Biblia se hizo posible tal como la conocemos hoy en día, el libro, gracias a Gutenberg. Entonces, nosotros cambiamos con el mundo. No estoy hablando de cambios teológicos, estoy hablando de cambios culturales. El evangelio, ese evangelio en el cual creemos y que tanto defendemos, fue entregado al mundo por Jesús de Nazaret. Un judío del siglo I que hablaba, vestía y tenía costumbres muy domésticas, muy distintas a las nuestras. Yo pregunto, ¿rechazaremos a Jesús porque era judío? ¿Lo rechazaremos porque no usaba blue jeans y guayaberas como esta? ¿Lo rechazaremos porque usaba barba? Y me dirá, ¿y cómo sabe usted que usaba barba? ¿Y cómo sabes tú que no usaba? Yo te puedo asegurar que usaba. Y te puedo asegurar que usaba porque los hombres de su cultura usaban barba. Es más, te voy a decir, usaba el pelo largo. Como no se estila en nuestra cultura. Uno ve que pasa al púlpito una persona con el pelo largo y empiezan a decir, tiene el pelo largo. No me dejaron predicar a mí un día porque yo tenía barba, porque yo me dejé crecer mi barba. Esa barba es mía. O es del diablo la barba. Pero una iglesia me paró y me dijo, no puede predicar, reverendo, porque en nuestra doctrina no se permiten que prediquen los hombres con barba. Imagínate tú semejante disparate. No me dejaron predicar porque yo tenía barba, como si la barba la inventé yo. ¿Saben por qué tengo barba? Porque a Dios le dio la gana.
Lo que yo hice fue, atendiendo a una presión cultural, quitármela, porque mi sociedad me enseñó y me educó a quitármela. Y por eso me la quito, porque me acostumbré tanto a quitármela que ya hoy en día sería muy incómodo para mí tenerla. Pero un día que me provocó dejármela, me la dejé. Y una iglesia invocando doctrina, imagínense ustedes. O sea, yo acepto que tú me digas, mire hermano, a mí no me gustan la gente que prediquen los predicadores con barba porque se ven muy feos. Bueno, está bien, eso es otra cosa. Pero no me utilice la doctrina para eso. No tiene nada que ver con doctrina. Y si apretamos un poquito la tuerca, deberíamos dejárnosla porque Dios nos las dio. Ahora, yo me corto la barba porque me molesta. Usted no se la puede cortar. Bueno, usted tampoco se puede cortar las uñas, pues. Las uñas no se las dio Dios. Sí, no se la corte. Porque en algún momento tienes que cortártela. Porque si no vas a parecer como un Nabucodonosor. No propaguemos noticias que dañen el testimonio de nuestros consiervos. Cuando usted oiga que el hermano tal, que el diácono tal, que el fulano tal, de la iglesia tal, que no es la suya, hizo, no propague eso. No se solace, no trate de alegrarse. ¿Te das cuenta? Yo te lo dije. No arrojemos la primera piedra, no tenemos ese derecho. La desgracia que produce la caída de un hombre, de una mujer de Dios, debe producirnos dolor y revisarnos interiormente. Somos una iglesia. Somos la iglesia. No una en particular. La gloriosa iglesia de Jesucristo tiene un enemigo formidable que sabe que un cuerpo dividido en sí mismo no permanece. Por ello, la unidad requiere inversión. De un esfuerzo espiritual, el Señor nos llama a estar, escuchen, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Renunciemos con humildad a esa postura recalcitrante que nos encierra indiferentes en las torres de marfil de nuestras organizaciones religiosas, en donde hemos estado atrincherados para no contaminarnos con esos creyentes inferiores que nos avergüenza porque son fríos e intelectuales. Recuperemos el altar de la oración íntima, donde derramaremos nuestra alma al Señor para que la presencia inconfundible del Espíritu Santo produzca en nosotros un quebrantamiento tal que conteste la oración que hizo nuestro Salvador hace 2000 años. El estado natural de la iglesia evangélica debe ser la unidad. Así fue como la concibió Jesucristo. Es un deber rechazar las actitudes de nuestro corazón que albergan pensamientos de división, de contención, de sectarismo. Tenemos que contribuir a que el cuerpo sea en esencia uno. Para ello debemos ejercer autoridad sobre todo principado o potestad que se quiera levantar contra la unidad de la iglesia de Jesucristo. Me iba de mi iglesia cuando era un muchachito, 14, 15, 16, 17. Me iba de la iglesia mía a escuchar lo que predicaba en las otras iglesias. Pero me tenía que ir escondido, porque a nosotros nos decían que esas iglesias eran mundanas. ¿Por qué? Bueno, porque van al cine. Y las mujeres se ponen pantalones. Y se pintan el cabello. Y se lo cortan. Y se pintan las uñas.
En la iglesia donde yo estaba, las mujeres no hacían eso, porque no las dejaban. Eran chismosas, pero nadie se metía con el chisme. ¿Se dan cuenta? Éramos hipócritas. Nos parábamos en la puerta para controlar quién entraba y quién no entraba. Los diáconos, que teníamos un poder, nos parábamos en la puerta a ver a qué altura de la rodilla tenían las damas la falda. Éramos expertos en rodilla. 2 dedos por encima de la rodilla era la marca. 2 dedos, no así, así. Y las muchachas, como nos conocían, se ponían su faldita de centicas y cuando entraban se metían en el baño y ¡chac!, se la subían. Y después que estaban adentro no la podíamos alcanzar. Me encontré con un predicador cubano que vino y me dijo: Néstor, acompáñame a comer porque unos italianos me invitaron a comer y no quiero ir solo. Y yo fui con él. Y cuando llegó a la casa de los italianos, resulta que era una chica italiana que había en la iglesia, que esa muchacha le hacíamos una persecución y esa muchacha me tenía un odio. Porque yo, como andaba siempre con su faldita corta, no puede entrar. Y la muchacha, cuando me veía a mí, era como me veía, como si viera al diablo, y ella tenía razón. Y cuando yo llego me dice: y tú no eras el que me esperas, y me formó aquel lío aquella muchacha. A mí me daba mucha vergüenza porque había pasado mucho tiempo y ya yo no hacía esas cosas, pues. ¿Entiendes? Pero no le iba a explicar a ella: no, perdóname que yo me arrepentí, tuve que agarrar mi aguacero ahí. Y después nos reíamos. Pero nos enseñaron eso, no. Esa era la manera como medíamos lo que nosotros llamábamos santidad. Es un deber rechazar las actitudes de nuestro corazón que albergan pensamientos de división, de sectarismo. Tenemos que contribuir a que el cuerpo sea uno. Para ello debemos ejercer autoridad sobre todo principado o potestad que se levante contra la iglesia de Jesucristo. La base de la unidad es el respeto. La base de la unidad es el respeto. La unidad debe basarse sobre cuestiones fundamentales. Las cuestiones colaterales o secundarias no deben provocar divisiones. Unidad significa comunión, enmienda, fraternidad, reconocimiento, solidaridad, diálogo, tolerancia, participación, compromiso, caridad, misericordia, perdón, aceptación de las diferencias. En una palabra, unidad significa amor. Cuando me iba escondido para las demás iglesias, me encontraba allí con otros que también iban escondidos. Y algunos de los que se iban escondidos eran los que me prohibían que yo fuera escondido. Qué hipócritas, ¿verdad? Usted no puede ir, pero él sí se iba. Y yo decía: este me prohíbe allá, pero él se viene. Entonces me pasó como a Aime McPherson, que le pasaba eso justamente. Ella era una chica muy rebelde. Y entonces cuando ella estaba en el cine, que era prohibido, resulta que en el cine se encontraba a los reverendos que le decían que el cine era del diablo. Y si es del diablo, porque usted viene para acá. Entonces empecé a darme cuenta de que el mundo no es como lo pintan. Y empecé a conocer gente en todas las congregaciones y a codiarme con la gente. Y después me entendí que era lo que nos pasaba. Hay gente buena, consagrada, santa y sinvergüenza en todas partes.
Pero uno cree que en la iglesia de uno no hay ningún sinvergüenza. Hay bastante. Unidad es desechar la idea de que somos mejores que otros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de potenciar la unidad dentro de la variedad. Unidad no es un mundo fantástico donde los desacuerdos nunca surgen y las opiniones adversas nunca se manifiestan con fuerza. Unidad no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de un espíritu conciliador. Unidad no es acabar con las denominaciones, ni renunciar a las organizaciones, sino unirlas integralmente para salvar al país. Unidad es enfrentar el desacuerdo y manejarlo de manera que honre a Dios. Una falla seria que tiene la iglesia institucional es que es reacia a conocer su historia. Y saben, hermano, es absolutamente necesario que nosotros conozcamos nuestra historia. Y para conocer la historia tenemos que ir hacia atrás. Cuando empecé a leer Los Generales de Dios, me asombré la franqueza con que Robert Liardon escribía la vida de esos hombres. A nosotros nos encanta maquillar y hablar únicamente lo bueno, lo bonito. No, Robert Liardon dice que cuando él tenía 12 años, Dios le habló y le dijo, escribe un libro acerca de los líderes de la iglesia. Y duró años haciendo investigaciones. Y ahí aparece gente que uno respeta, que uno ama, que han sido los padres modernos de la iglesia. Pero ellos no eran perfectos, tenían una cantidad de vicios. Y a pesar de todas esas cosas, el Señor los usaba. Nosotros no podemos perdonar que un líder cometa un error. Si lo comete, le hacemos la señal de la cruz, ya. Y lo sacamos del santoral evangélico. No sirve más nunca para nada. Cuando Cristo se encontró con Pedro después de la resurrección, ustedes pueden imaginarse ese encuentro. Pedro está en la playa ahí en el mar de Galilea y viene Cristo, pero no viene ensangrentado, viene resucitado. Y Pedro dice, ay, ahí está Cristo. Ay, Dios mío, imagínate tú, viene a cobrar, porque lo último que supo de mí fue que lo negué cobardemente ahí. Eso le... Ajá. Yo no lo hubiera negado. Hay que verlo. Y para colmo, entonces, Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Lo que me está preguntando es que si lo amo. ¿Qué le puedo decir? Si lo último que supe, lo último que hicimos fue que, bueno, lo negué públicamente. ¿Cómo le voy a decir que lo amo? Bueno, sí, Señor, yo te tengo cariño. Así es como dice en griego. En griego dice, yo te tengo cariño, o sea, amor filial, fileo. No es amor ágape, que es la pregunta que Cristo está haciendo. Tú me agapas, yo te fileo. No. Hace la pregunta otra vez y responde igual. Y hace la pregunta la tercera vez. Y Pedro dice, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, yo te amo, pero me da pena decirlo. Cristo le dijo, apacienta mis corderos. Ya, se acabó. Se acabó.
Esa es la actitud que nosotros tenemos que aprender eso de Cristo. O sea, Cristo no le dijo, Pedro, tienes una disciplina hasta el milenio. Si piensas entrar en el reino de los cielos, búscame a ver qué podemos hacer. No, hermano, Dios no es así. Él sabe quiénes somos. Nos perdona. Nos equivocamos, fallamos y Él nos perdona. No anda metiendo el dedo en la llaga y diciéndole, te voy a decir algo, eso es muy evangélico. Te voy a decir algo, grado 33, para que oremos. Mentira. No es para que oremos, es para chismear. Pero decimos oremos porque es una palabra religiosa. Ni oran, pero en un minuto el mundo entero lo sabe. Porque nos interesa regar el pecado de una persona. Pero las personas no son puro pecado, las personas hacen muchas cosas buenas, pero las cosas buenas no se riegan. Nosotros reconocemos a Pedro. ¿Por qué? Negó al Señor. Imagínense ustedes, qué testimonio. Sin embargo, Pedro, nadie dice, oye, ¿sabes qué? Leyendo la Biblia me di cuenta que Pedro fue el único hombre de carne y hueso que caminó sobre las aguas. Después de Jesucristo, el único que se atrevió a hacer eso fue Pedro. Ahí les dejo eso, ¿qué? Para que le mejoren el testimonio, el mal testimonio del apóstol Pedro. Para que la unidad se haga realidad no tenemos que sacrificar los principios, ni los valores, ni las formas de culto, ni las tradiciones sanas, porque unidad no es necesariamente uniformidad. Unidad es conocernos más para entendernos mejor. Para ello debemos ser amistosos, comprensibles, amables. Como dice la palabra de Dios, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Es poder trabajar juntos para lograr con mayor eficacia el establecimiento del reino de Dios. Es respetarnos mutuamente sin que eso signifique hipotecar nuestros principios ante situaciones de pecado. A veces nos comportamos como si creemos que los números dan derecho. Usted lo ve en las reuniones de pastores. Cuando llega un pastor que tiene 50 personas, nadie le hace caso. Esa es una célula. Pero si llega un pastor que tiene, a la misma reunión, un pastor que tiene 5,000 personas, obsérvelo inclusive en la manera como camina el pastor. Llega así. Llega de último, si llega. Llega con un poco de gente, porque no puede andar solo porque es pastor de 10,000. Es decir, ¿qué nos pasó? Los números nos dan derecho. ¿Quién dice que una iglesia de 10 personas no es una iglesia? ¿Quién dice que una iglesia de 10,000 personas es más iglesia que una de 20 personas? ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice la tradición nuestra, lo dice la arrogancia nuestra, lo dice el sentido de la mercadotecnia que se ha metido en la iglesia, del concepto de éxito que tiene la iglesia. Pues bien, mis amigos, un hombre ensangrentado en una cruz no es símbolo de éxito. A nadie se le ocurriría presentar a un hombre golpeado y ensangrentado, amarrado, golpeado, como un símbolo de éxito. Pero ese hombre es el más exitoso de todos los hombres de la humanidad.
Porque la salvación del alma de todos los hombres pasó por la miseria, por el dolor, por las lágrimas, por sentirse abandonado de sus amigos. Sin ese abandono no hay vida eterna, no hay cielo, no hay nada. Así que tengamos cuidado con los conceptos de éxito que nosotros tenemos. Es poder trabajar juntos para lograr con mayor eficacia el establecimiento de Dios. Es respetarnos mutuamente sin que eso signifique hipotecar nuestros principios ante situaciones de pecado. Por unidad debemos entender, darle prioridad a Cristo y al Evangelio. La iglesia es primero un organismo vivo y luego es una organización. La variedad de pensamiento es normal. Usted lee los generales de Dios y va a advertir que siempre ha habido diferencias teóricas, doctrinarias. Pero eso no fue un obstáculo para que esos hombres y mujeres entendieran eso. Me asombra porque algunos tuvieron una postura mucho más moderna que la que tenemos hoy en día. Fueron mucho más tolerantes con el disenso de lo que tenemos hoy en día. Las denominaciones son producto de una realidad. Cuando uno lee la historia del pentecostalismo, uno tiende a creer que el pentecostalismo es un movimiento monolítico. No, nada más parecido. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Asamblea de Dios de Venezuela, de Colombia, de lo que sea, del mundo. La iglesia cuadrangular, la iglesia de Dios. Miren los nombres. Iglesia de Dios. Y la otra, iglesia de Cristo. Algunos le pusieron iglesia de Cristo, entonces vamos a poner nosotros iglesia de Dios. Iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios de la profecía. ¿Y cuáles eran las diferencias? Iglesia pentecostal de santidad. Y cuando usted estudia las diferencias, eran diferencias ni siquiera teológicas. Por ejemplo, algunos pentecostales primigenios creían que la santidad es un evento. Y hablaban de un evento instantáneo. Y así lo ponen en el credo, instantáneo. A mí esa palabra nunca me gustó, porque instantáneo es el café con leche ese que le venden a uno por ahí. O sea, tú le echas un poquito de agua caliente, un café y una lechita y eso es café con leche instantáneo. Pero la santidad es otra cosa, hermano. No hay santidad instantánea. Hoy. Bueno, pero eso lo creía Wesley, está bien, que lo creía Wesley, ese es el problema de Wesley. Pero la santidad que yo veo en la Biblia no es instantánea. La santidad que yo veo en la Biblia es un proceso de toda la vida. Uno está luchando toda la vida con sus debilidades, ¿o no? ¿O es que nos convertimos al Evangelio y nos santificamos un día? Por eso yo le pregunté, en una discusión muy fuerte que tuvimos un día, me tuve que retirar. Estábamos discutiendo el credo del concilio y yo formaba parte de la comisión. Que la santidad es instantánea. No, hermano, yo no creo. Y no. Tuvimos como medianoche discutiendo eso. Y entonces yo le dije al final, mire hermano, vamos a hacer una cosa para que podamos avanzar en esto, yo me voy a ir de aquí. Porque yo no creo eso. Y entonces como yo no creo eso, no voy a votar para que pongan eso en la doctrina, porque sería inmoral de parte mía. Entonces prefiero no formar parte, y ustedes que creen eso, ya, buscan a otro que crea en eso y ok, pero yo no puedo creer en eso. Es decir, tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo no voy a dar mi voto para que la gente crea algo, ¿verdad?, que por principio no lo puedo creer. Porque no es verdad que yo le voy a enseñar a alguien que la santidad se adquiere parándose firme y respirando profundo. Me gustaría decirle, voy a enseñarle unos ejercicios para que cuando usted se los aprenda, usted se convierta en santo. Ellos decían, no, es que cuando uno se convierte, el Espíritu Santo lo llena y uno se convierte en santo. Y el Espíritu Santo, escuchen, elimina la obra del pecado original.
Así dice la teoría, así dice esa doctrina. Y yo le decía, ¿cuál pecado original? Entonces tú no eres pecador, les preguntaba, ¿tú no eres pecador? ¿Eres o no eres pecador? Porque si eres pecador, entonces si eres pecador no eres santo, y si eres santo no eres pecador. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, la cuestión bíblica es que soy pecador y soy santo, soy las dos cosas. La Biblia me manda a ser santo, pero la Biblia reconoce que yo soy pecador. ¿Qué significa eso? Bueno, que soy hijo de Adán, pues. Que a pesar de que ayuno 3 veces en la semana y oro 24 horas diarias, más los ratos libres, sigo siendo pecador. Sigo teniendo la tendencia a pecar. No puedo quitarme, es lo que el apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Cómo me quito? Es que no te lo puedes quitar, Pablo, nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque es una naturaleza. Ajá, y entonces ¿por qué nos manda a ser santos? Bueno, ¿qué es lo que entendemos por santo? Cuando hablamos de un cristiano santo, no estamos hablando de un cristiano perfecto, porque eso no existe. La santidad humana es una santidad adquirida, es una santidad relativa, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso yo trato cada vez ser más santo. Pero ustedes nunca van a escuchar que el hermano nuestro llegó y dijo, mira hermano, ya mire, me llené tanto de santidad que no me cabe, pues. De aquí en adelante, no, es que ya no me cabe más santidad, no hay dónde meterla. No, es un proceso de toda la vida. Ahora, tú puedes, yo soy amigo de los hermanos de Santidad Pentecostal y no pienso que son mala gente, sino que sencillamente están repitiendo un concepto que a mi manera de ver es equivocado. Bueno, vamos a sentarnos con respeto a discutir eso, pero que eso no nos separe. Si hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, somos hermanos en Cristo. Hagamos énfasis en lo que nos une y no le demos tanto valor a las diferencias adjetivas. Debemos aceptar lo que somos y lo que no somos también. Unidad es entender que lo tradicional y lo cultural son cosas transitorias, mientras que el fundamento bíblico es eterno. Es poder adorar juntos al Señor de todos y no formar grupos impenetrables porque somos miembros los unos de los otros. Es aprender a aceptarnos y a perdonarnos. Es comprender que a pesar de la diversidad, la unidad nos beneficia a todos. Es minimizar el yo y no permitir que un enojo enfríe la amistad. Nuestra oración debe ser, Señor, ayúdanos a ser y a estar unidos y a no olvidar que nuestro enemigo siempre quiere dividirnos porque nos quiere derrotar. Una demostración de que somos iglesia de Cristo es que a pesar de que no hay una estructura administrativa con autoridad de sujeción, nos miramos como hermanos y reconocemos en otros el mismo sello regenerador del Espíritu Santo, pues somos herederos de un mismo evangelio e hijos de un mismo Señor. Por cierto, uno de los milagros que Jesús hizo fue mantener unidos a los discípulos. Difícil eso. A pesar de sus notables diferencias, todos menos Judas llegaron a cumplir con su llamamiento hasta dar su vida por el Señor. Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que fuesen llenos del poder de lo alto. Así que por 10 días, 120 discípulos, incluyendo a María, la madre de Jesús, estuvieron juntos y unánimes en espera de la gran promesa. Aquí estamos juntos. No sé si estaremos unánimes, pero ojalá que estemos unánimes. Quizás el Señor no puede obrar más en cuanto al avivamiento por la falta de unidad de su cuerpo. Un cuerpo dividido es un contrasentido. Una iglesia dividida es una contradicción. En los Salmos se nos habla de estar juntos y además en armonía. El Señor dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos. ¿Cuándo? Si llevan una Biblia debajo del brazo. Eso lo llaman marcadores de frontera. Lo llama John Orwell, marcadores de frontera. Yo estaba el otro día, me invitaron a predicar y en lo que salgo del culto me meto en una panadería y yo
todavía usaba paltó y corbata. Y no digo que sea malo ni bueno, simplemente que casi no la uso ahora. Y cuando entro veo a otros señores con paltó y corbata acompañados de unas damas muy elegantes. Y nos quedamos mirando así por unos segundos porque nos parecíamos. Pero yo me di cuenta que la mirada de ellos se heló cuando vieron que yo no tenía el maletincito, el portafolio ese donde venden el librito, la revista. Me parecía porque tenía paltó y corbata y era domingo. Y los únicos que usan un saco y una corbata un domingo son los evangélicos. ¿A quién más se le ocurre eso? Pero como me vieron que no cargaba el maletincito, dijeron, este no es de nosotros. Y la sonrisa se congeló. Marcadores de frontera. Si no habla como nosotros, si no ora como nosotros, le cortamos el agua y la luz. Unidad es tener el valor de sacrificar lo secundario para fortalecer lo básico. Es no permitir que nos separen las normales diferencias de criterios cuando tengamos que hacer nuestra tarea común. Es aceptar la verdad de lo colateral dentro de lo esencial. Antes de despedirse de su ministerio terrenal, Jesús había rogado al Padre por la unidad de los primeros discípulos y por los que habían de creer por la palabra de ellos, o sea, por nosotros. La unidad es gloriosa porque la iglesia es gloriosa. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. El apóstol Pablo hace una irrefutable comparación con la unidad usando nuestro cuerpo. Los corintios fueron amonestados severamente porque en ellos había focos de división, pues habiendo entre vosotros celos, disensiones y contiendas en la iglesia. ¿No sois carnales y andáis como hombres? La unidad requiere de un esfuerzo espiritual. Así se le dijo a los efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. La salvación, decía Francis Schaeffer, es individual, pero no es individualista. No podemos hacernos cristianos sino a partir de una decisión individual. Sin embargo, nuestra salvación no es solitaria. El pueblo de Dios está llamado a vivir en comunidad. Debemos aceptar sencillamente que no tenemos que ser el centro de atracción. Aquellos que los demás están haciendo también es importante y hay que reconocerlo sin mezquindad. Yo me he quejado en varias ocasiones de la gente, de los líderes que andan fusilando estrategias. Para mí las estrategias son canales. Pueden ser revelaciones de Dios que le da a cualquier individuo, a cualquier iglesia, para que haga de una manera las cosas. Pero he visto a la gente copiando las estrategias así al carbón, sin tomar en cuenta el entorno espiritual. Unos amigos de la iglesia vinieron a Bogotá y se querían traer la unción en una cajita. Y se paraban ahí en el altar y le hacían así a la gente. Pero nadie se caía. Porque no le preguntaron al que soplaba ahí en Bogotá cómo fue que él empezó soplando. Hay que preguntarle a él cómo comenzó. Cuando tenía 50 personas y andaba desesperado y viajaba por todos lados buscando una manera de crecer y de ser importante, y Dios le dijo, olvídate de los números, trae mi presencia a la iglesia. Eso no lo hicieron. Querían robarse la marca de fábrica y por supuesto no les funcionaba.
Me preguntaron a mí en público que qué pensaba yo de eso, con ellos ahí en una reunión, imagínense ustedes. Yo hubiera agradecido que no me lo hubieran preguntado, que le hubieran preguntado a otro, pero ¿por qué me lo preguntaron a mí, Dios mío? ¿Pero por qué el pastor me preguntó eso? Y yo le dije, pastor, yo creo que esas cosas no se copian. Usted no se puede copiar la bendición de la gente. Pregúntele a la gente cómo llegó allí y le van a contar cosas que usted no va a estar dispuesto a hacer. Eso es otra cosa. Yo recuerdo que estuve en esa reunión y venían gente de Australia y de Francia y de Estados Unidos y de Suiza y decían, yo vine aquí porque yo quiero lo mejor para mi iglesia. Fueron a comprar una herramienta. Y obviamente si uno va a comprar una herramienta, dentro de las posibilidades uno compra la mejor. Pero eso no es una herramienta que uno puede comprar. Hay que pagar el precio. Y está bien, queremos aprender cómo se produce eso. Vamos a pagar el precio como ellos lo pagaron, pero no vamos a robar lo que ellos hicieron. Tenemos que aprender de los que hacen cosas buenas, pero no copiárnosla. Porque usted ve a un ministerio glorioso y usted cree que nació glorioso. Y resulta que no nació glorioso, casi no nace. Se iba muriendo, pero fue pasando el tiempo y fue aprendiendo. Pero a nosotros nos encanta la gloria. Hermano, no hay gloria sin historia. Me encanta cuando veo ministerios que Dios los bendice y me gusta verlo y me encanta estar allí. Estoy escuchando a un pastor los domingos en la mañana y me voy para esa iglesia a escucharlo. Una palabra de Dios, una unción tremenda, un quebrantamiento. Y él no es una persona así muy estudiada en la palabra. Y empecé a investigar. Y me dicen, el pastor de nosotros se para a las 3 de la mañana a orar. Con razón. Un hombre que se para a las 3 de la mañana a orar no se va a parar aquí a decir cualquier cosa. Tiene algo que decir. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender de esos hombres. Claro. No voy a tratar yo de ser tan ungido como él, parándome como él se para. Y hablando como él habla. No, tengo que meterme a orar como él. Eso es otra cosa. Pero la gente no quiere hacer eso. Cuidado. Debemos aceptar que no tenemos que ser el centro de atracción y reconocer lo que otros hacen mejor que nosotros sin mezquindad. Unidad es aceptar que hay otros que lo hacen mejor. Unidad es entender que la diversidad forma parte del carácter de Dios. Si queremos la unidad de la iglesia, debemos estar dispuestos a respetar a los otros, a los que llegaron primero. Y que le debemos un respeto por una tradición. No podemos saltarnos eso de la torera, como decía el pastor Iván. La tradición protestante es muy rica, pero la doctrina de la justificación por la fe produjo mucha sangre y muchas lágrimas. Y no fueron los pentecostales los que inventaron eso, por si acaso. Fueron las iglesias históricas las que nos enseñaron a amar la esencia de la Escritura. Eso no lo podemos dejar de reconocer. Nos guste o no la liturgia, pero hay que reconocer eso. La unidad supone aceptar sin titubeo que hay cosas que tenemos que cambiarlas. Cristo habló estoy terminando ya. Cristo habló del sembrador que salió a sembrar. ¿Por qué Cristo habló del sembrador? Porque Cristo vivía en un pueblo de campesinos. Cristo no hubiera dicho eso en Nueva York ni en Bogotá si le hubiera tocado vivir eso. Ustedes se imaginan al apóstol Pablo con WhatsApp. Hermanos, si Pablo hubiera tenido WhatsApp, hasta la luna hubiera llegado el mensaje. Hasta Marte, por allá, Plutón, miércoles, cualquier
cosa de esas. Pero los hombres manejamos lo que tenemos, ¿verdad? Hoy en día tenemos la internet, que es una bendición, las redes sociales. Yo el otro día dije en Twitter, la iglesia, la educación cristiana informa, pero no transforma. Si yo digo eso en mi iglesia, a lo mejor 2 o 3 me reprenden y ya ahí termino. Pero cuando dije eso, se armó un zaperoco por eso. ¿Cómo es que usted dice? Y un pastor me dijo, yo quiero que usted agarre un avión y se venga para acá para que nos explique eso. Ah, bueno, ya, para allá voy. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera dicho eso hace 30 años, ni yo me entero. Pero lo dije en unas circunstancias en que tengo una red social que yo no controlo y que del otro lado del mundo llegó una reacción, varias reacciones. Esa es la iglesia en la que nos ha tocado vivir, y tenemos que entender que esa tecnología es una dinámica que le cambia la vida a la iglesia. Y que obviamente la iglesia tiene que utilizar en la medida de lo posible esas redes, porque la iglesia es esencialmente un ente comunicador del mensaje del evangelio. Si alguien debe usar las redes sociales, es la iglesia. Un espíritu humilde que conlleva la unidad es poder imitar sin rubor lo demás, las cosas buenas de los demás. Ayudaríamos a la unidad si supiéramos que si Dios no se molesta con nuestras diferencias, tampoco tenemos que molestarnos nosotros. Construiríamos la unidad de la iglesia de Jesucristo si aceptáramos sin titubeo que algunas de las diferencias que nos separan solamente son producto del tiempo y del lugar, sin que afecten para nada nuestro testimonio de la palabra de Dios. Algunas de nuestras diferencias son normales. En los Salmos se nos habla de estar juntos y en armonía. La unidad es gloriosa porque la iglesia es gloriosa. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad requiere invertir tiempo. La unidad no es una opción, es la única opción que tiene la iglesia. Yo quiero pedirles a ustedes, con el corazón en la mano, que nos convirtamos en cultores de la unidad, que oremos por la unidad. Y cuando oremos por la unidad, oremos especialmente por el alto liderazgo de la iglesia. Que perdonen, pero el alto liderazgo de la iglesia es el que torpedea la unidad. La congregación generalmente no tiene problema con eso, pero son los líderes que torpedean la unidad de la iglesia, como si la congregación es una propiedad privada. Nos ponemos de pie, por favor. Y yo quiero pedirles que levanten su mano para que hagan una promesa, para que se hagan a ustedes una promesa y le hagan una promesa al Señor. Señor, voy a trabajar por la unidad. Voy a empezar a trabajar por la unidad. Voy a empezar a ceder terreno. Voy a empezar a ser más humilde, más comprensivo. Voy a ir a las reuniones, aunque no me parezca que esa reunión, voy a ir a esa reunión. Ay, pero es que esas reuniones de pastores, vaya. Que ahí va fulano, con más razón, vaya. Y pídale al Señor, Señor, enséñame a amarlo. Dígale al Señor, Señor, yo quiero amar a esa persona que cuando la veo en las reuniones, siento que la boca se me pone amarga. Yo quiero amar a esa persona que cuando la veo en la calle me hago el loco, culturalmente, así que no me vean. Y él sabe que me estoy haciendo el loco. Los dos nos estamos haciendo los locos. Y le estamos haciendo un daño a la obra del Señor.
Levante su mano, Señor. Estas manos levantadas en Koinonia 2017. Son manos que representan espadas contra las fuerzas de las tinieblas quienes nos han dividido. Satanás quiere que estemos divididos, porque si unimos todo nuestro esfuerzo, seríamos un ejército demasiado poderoso. Padre, prometemos en este santuario esta mañana, esta tarde ya, orar por la unidad de la iglesia. Con el corazón en la mano yo prometo, Señor, orar por la unidad de tu pueblo, para que sean rotas esas cadenas y para que nuestros países puedan disfrutar de la presencia y del ministerio de una iglesia poderosa, que es una iglesia unida. Padre, levantamos nuestras manos como espada para rechazar la fuerza de las tinieblas que han colonizado nuestro espíritu, para que rechacemos a nuestros hermanos. Reprendemos esas fuerzas del diablo en el nombre de Jesús. Venimos contra todas las huestes del maligno en el nombre de Jesús y proclamamos ahora en Koinonia 2017, proclamamos aquí en este lugar sagrado que cada uno de nosotros luchará por la unidad de la iglesia en Colombia, y Colombia se arrodillará ante los pies de Jesucristo el Salvador. Así lo creemos y así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.